Sean todas y todos bienvenidos. Hoy no solo inauguramos una serie de conversaciones, sino un espacio para reflexionar sobre el presente y el futuro de la industria, la innovación y el desarrollo económico en nuestro país. Durante 2 décadas, Guanajuato Puerto Interior ha sido un motor clave para la transformación industrial de México, integrando logística, manufactura y talento en un mismo ecosistema. Y hoy, a través de GPI Talks, abrimos este espacio para escuchar a quienes están construyendo ese futuro. Presentamos a un líder con más de 25 años de trayectoria en negocios internacionales, especializado en la expansión y consolidación de la industria manufacturera en México. Como presidente de Prodensa, Real Estate Solutions, Alejandro ha sido una pieza fundamental en el aterrizaje de múltiples inversiones extranjeras, liderando desde la selección estratégica de sitios hasta la implementación total de proyectos de gran escala. Ingeniero y maestro en administración por el Tecnológico de Monterrey, su enfoque combina el rigor técnico con una visión experta en el mercado inmobiliario industrial. Él no solo entiende los procesos administrativos y operativos, entiende cómo navegar paisajes de negocios complejos para generar oportunidades de crecimiento e innovación sostenida. Recibamos al experto en soluciones inmobiliarias industriales y expansión estratégica, Alejandro Mendoza, con la ponencia Nearshoring en la práctica, decisiones locales con impacto global. Muchas gracias, buenos días a todos. Primero agradecer mucho la invitación a formar parte de esta gran celebración de los 20 años de esta gran plataforma. 20 años se dicen muy fácil, pero no está fácil, sobre todo por lo que se ha logrado. Para algunas cosas es poco tiempo, para algunas otras es mucho tiempo y desgastante. El día de hoy yo quisiera concentrarme en algo muy elemental, que es estratégicamente cómo toman decisiones las empresas el día de hoy. ¿Y por qué digo estratégicamente cómo toman las empresas decisiones del día de hoy? Es por una realidad que hoy se nos hace súper relevante a todos, que es que constantemente nos están cambiando el entorno. Yo creo que a todos los aquí presentes nos levantamos en la mañana y pensamos, ¿y hoy qué sigue? ¿Cómo se levantó Trump? ¿No? Vemos el tweet a ver qué dijo Donald Trump y cómo va a cambiar esto, qué impacto va a tener. Entonces imagínense ustedes como líderes de empresas cuando hay una necesidad de reubicar, de una expansión y les encargan una decisión estratégica tan importante que tiene un impacto grandísimo. ¿Cómo le haces si lo que pensaste, allá atrás decían ahorita un ejemplo y le preguntaban a Selene, oye, en 3 meses cambió? Bueno, a nosotros esto nos está cambiando diario. Si alguien sabe de dónde va a terminar la renovación del TEMEC, con gusto echamos una platicada para que me diga qué saben. Tenemos algunas ideas, pero lo que yo les quiero platicar el día de hoy va muy orientado a cómo sí se pueden hacer las cosas y cómo sí se puede llevar a cabo una buena decisión. Lo primero que quisiera hacer, me voy a brincar este slide para irme, a ver, estamos viendo lo mismo. ¿Cómo nosotros les ayudamos a las empresas a que caminen este proceso? Lo primero es que lo que creo investigar, y aquí viene mucho el tema de la inteligencia artificial también, porque luego le preguntamos cosas a la inteligencia artificial que primero que nada no necesariamente se la deberíamos de preguntar. Hace muchos años, de hecho a mí me tocó cuando arrancó este gran proyecto, cuando teníamos una visita de extranjeros decían es que es confidencial el proyecto. Y llegaban con playeras con el logotipo de la empresa. Y le digo, pues ¿dónde dejaste la confidencialidad? ¿No? Entonces, ¿por qué les digo esto? Cuando las empresas quieren entender el entorno de negocios de un país, de una región en específico, lo primero que hacen hoy en día, y sobre todo es la modalidad más común, es preguntarle a la inteligencia artificial. Lo primero que estás haciendo es que le estás diciendo al mundo entero que estás pensando en algo, y eso es un riesgo. Si no tienes la gobernanza correcta que decía Selene ahorita, ahí hay un primer riesgo. La otra cosa es que te crees muchas mentiras porque piensas que lo que estás escuchando o estás investigando es una verdad absoluta. Todo depende y cada
decisión y cada proyecto y cada empresa tienen variables completamente distintas en su toma de decisión. Lo que son los business drivers que le pueden decir los americanos siempre son distintos. Y en un entorno cambiante como el que tenemos el día de hoy, más. Entonces, lo primero que hay que hacer es que hay que entender muy bien el entorno de negocio para después validar un caso de negocio y construir un caso de negocio y ver si avanza y ver si funciona. Si no funciona, a nadie le dijiste. No le dijiste a tu cliente, no le dijiste a tus proveedores, no le dijiste a tus accionistas. Estás haciendo un análisis interno para validar una tesis. Si ese caso de negocio potencialmente funciona, ahora hay que ver dónde. Porque son dos cosas bien distintas. Estamos hablando de un entorno global, 100% global. ¿Dónde está mi proveeduría? Hay un gran cambio o una gran variante el día de hoy porque muchas empresas desconocen a nivel de tomadores de decisiones, sobre todo en el extranjero, cómo funciona esta relación que está fundamentada en un tratado que le decimos TEMEC o USMCA el día de hoy, desde el punto de vista de negocios en una realidad. Cuando tenemos reglas 232 que obviamente son una violación a ese tratado, no hace ningún sentido. Y entonces, una vez que las empresas deciden avanzar en este análisis, encontrar la ubicación estratégica es vital. No se trata de seleccionar un lugar para ir a validar o a establecer esa hipótesis o ese nuevo negocio, se trata de lo que sigue, que es que realmente funcione. Y para que realmente funcione, no te puedes quedar en un acompañamiento a decir aquí te dejamos y que Dios te acompañe y que te vaya muy bien. Te tienes que quedar a que esa tesis funcione y después a cómo lo puedes hacer crecer. Y en esta parte de hacer crecer les quiero decir un dato muy sencillo. La inversión extranjera directa en los últimos 4 o 5 años en todo México, no nada más en esta gran región, el 50% son casos de expansión. No es nueva inversión llegando, son las empresas que ya probaron que México funciona, que están creciendo. Y eso es una validación real de una tesis. ¿Qué sucede en un entorno con el que estamos viviendo o lidiando el día de hoy? Las reglas del juego cambiaron. Se nos viene una regulación nueva en cuanto a las horas de trabajo. No me voy a meter ahí, no se preocupen, porque si no nos echamos aquí 3 horas. Pero se nos viene algo bien complejo. ¿Cómo vamos a organizarnos? ¿Qué vamos a hacer las empresas para atender y cumplir con esa nueva regulación de que se nos van la jornada de trabajo 40 horas por semana? Pero ese es les voy a decir una cosa, es un cambio más. Les voy a platicar que hice un ejercicio usando Selene, usé ChatGPT, lo siento. Le pregunté a ChatGPT, le pedí que me hiciera un resumen de todos los cambios que ha sufrido la empresa manufacturera de exportación, que es la mayor cantidad de empresas que tenemos en esta región y en las principales zonas industriales de México, que me hiciera un resumen incluyendo todas las modificaciones que se le han hecho desde el punto de vista legal, que tienen un efecto operativo en el día a día de estas empresas. ¿En qué gobierno fue? Es decir, ¿qué gobierno estaba trabajando en esto? ¿O estuvo responsable o detrás de? Y por último, hizo una gráfica de cómo se han comportado las exportaciones año con año. Y les quiero decir una cosa, a esta industria no le pega un partido político. A esta industria no le pega una administración en lo específico. A esta industria le han pegado como piñata, todos le han puesto una cosa, le pusieron el IEPS, lo quitaron, han hecho 50,000 cosas con esta industria. ¿Y saben qué ha pasado con las exportaciones año con año? Siempre van para arriba. ¿Por qué? Aquí se les tengo que decir, es por ustedes, porque le encontramos una solución. El problema es que como damos buenos resultados, entonces llegan y nos piden más. Y entonces, ¿qué sigue? Crecemos aquí, nos vamos a otro lugar, ¿cuál es el siguiente paso? Y en esta plática del nearshoring, que es tan famoso hoy el nombre, el término, la verdad es que yo tengo viviendo con esto 25 años, pero ¿cómo tomamos decisiones locales en este entorno global? Y para eso ustedes
Van a ver en la pantalla ahorita algo muy sencillo y para ustedes esto es, pues sí, pues es muy fácil. Evidentemente, ¿cuáles son las ventajas que tiene México? Ubicación, población. Eso, les voy a decir una cosa, eso orillaba que las empresas tomaran decisiones de esta manera. Los costos operativos, esto era lo tradicional, me voy a mover para que lo puedan ver. Esto era lo tradicional. Hoy en día, y ya creo que ustedes todos lo saben y están súper enterados, el tema de infraestructura es vital. Y entonces tenemos un nuevo capítulo que no existía antes, que no preocupaba tanto como el tema de infraestructura. Hoy eso se tiene que validar, pasa o no pasa. La electricidad es un go o no go, punto. No podemos esperar a que la infraestructura llegue, eso no puede suceder. Espacios de infraestructura como el que se tiene aquí, donde tienes una logística probada, implementada, funcional, eso no puede esperar una empresa para que se construya en 3 o 5 años, como hay muchos, hoy les llaman polos de desarrollo que quieren llevar a cabo, se van a tardar mucho tiempo. Hay clústeres en diferentes partes de la República que atraen empresas, que hacen mucho sentido, y esto es algo que no sucede por accidente. Fíjense lo que les voy a decir, hay un diseño detrás. Hay diferentes diseñadores y hay diferentes ejercicios y hay diferentes razones para cada uno de estos clústeres. ¿Ok? Esta gráfica que ustedes ven es un proceso de acompañamiento natural en la toma de decisión de cualquier empresa con la que nosotros tenemos oportunidad de colaborar, que es ayudarlos a construir este caso de negocio, a que vayan avanzando en el proceso de tomar una decisión de dónde expandirse, dónde llevar a cabo su siguiente inversión. Y empieza con la parte superior de la gráfica donde definimos cuáles son esas variables que no son negociables, porque eso es lo elemental para cualquier otro negocio. Tienes que tener un tamaño de población específico, tienes que tener infraestructura logística, tienes que tener esas variables que no son negociables. Te quedas con un puñado de regiones. ¿Qué puñado de regiones siempre terminan siendo las mismas? Las que están viendo en la pantalla. Hay un interés de querer desarrollar el sur del país, créanmelo, como mexicano me encanta la idea, pero no pasa el primer filtro, es muy difícil de llevar a cabo esto. Por eso les decía que en esta celebración de los 20 años de esta gran plataforma logística que se tiene en Puerto Interior, no es un accidente, es el trabajo de muchos años. Para que el sur del país pueda llegar a ser lo que todos los mexicanos, porque creo que todos quisiéramos que tuviéramos esa oportunidad, le faltan muchos años, porque eso no es de iniciativa, ganas o discurso, es de acciones. Y las acciones no existen, porque una vez que las acciones se implementan, los proyectos llegan, Porque yo les voy a decir una cosa, si una empresa hace este análisis y encuentra energía, ferrocarril, talento en alguna zona de Tabasco y que la logística haga sentido y que tengamos puertos de alto calado y que tengamos, todo empieza a hacer sentido, pero ¿qué creen? No lo tenemos. Estos clústeres que les acabo de mostrar cumplen con esas regiones. Y ahora sí, ¿qué compiten las regiones que siempre han competido? ¿En base a qué? A los variantes que son más un deseable. La competencia por la mano de obra, el costo de la mano de obra. Empiezan más factores, les voy a decir una cosa, cuando una empresa está mudándose de Italia a México o expandiéndose en México para atender el mercado estadounidense, ¿van a buscar la frontera? Probablemente sí, pero les voy a decir una cosa, ya se quitaron todo un océano de por medio, todo México juega. Entonces, definir diferentes regiones, eso te ayuda a que vayas haciéndolo más competitivo desde el momento que estás haciendo tu análisis. Luego viene específicamente en qué ya una vez que selecciones la región, viene la parte de abajo, es con quién vas a hacer ese negocio, con quién te vas a hacer un partnership. Lo que nadie puede dejar de largo es que ese partnership es una relación muy parecida al matrimonio. Te casas. Tú no puedes llegar a una plataforma logística como la que tiene Puerto Interior y decir, me voy en un año porque no funcionó. Eso no sucede así. En los matrimonios hoy está de moda que así suceda, pero bueno, esa es otra plática. Entonces, ¿por qué es importante determinar con quién vas a hacer este negocio a largo plazo? Porque te haces un partner. Y eso es algo importante, porque después se viene algo que en comunidad se logra, que es que salgas bien evaluado. Esas son como las calificaciones que salen al identificar diferentes reactivos. Y ese resultado
es un resultado, este es un ejercicio real el que le estoy mostrando en la pantalla, y ese resultado es derivado de las empresas como ustedes que ya están operando aquí y que hacen que esto sea funcional. Cada empresa tiene un criterio distinto. Para cada empresa, cada uno de los reactivos que ustedes están viendo ahí tiene un diferente peso. No todas deciden igual. Pero lo que sí les quiero decir es que el hecho de que una región pueda ser sobresaliente es el resultado de un ecosistema, y un ecosistema que se genera con una comunidad. Esa comunidad, específicamente hablando de esta zona, está aprobada con números. Estos números ustedes los conocen, los pueden buscar donde sea. Son datos reales del efecto 20 años después de este gran proyecto. Pero les voy a decir una cosa que lo van a ver ustedes aquí en los números de las importaciones y las exportaciones. Ustedes saben que uno de los grandes discursos que le molestan y que constantemente habla Donald Trump es del déficit comercial. ¿Okay? Con mucho gusto, en otro momento les platico un poco más a detalle cómo está ese déficit comercial con México, pero un mensaje que ustedes pueden mandar es que esta zona, esta industria, esto que nos dedicamos a hacer todos los días, no es cierto que tiene un déficit con Estados Unidos. Tenemos una relación muy cercana con Estados Unidos, muy por encima de la que tiene un país como Taiwán. La cantidad de importaciones que tenemos desde Estados Unidos, lo que le compramos en México a Estados Unidos, no se limita a los insumos que utilizamos en la manufactura. Somos el principal comprador de granos de Estados Unidos. El 95% de la producción de granos de Estados Unidos se compra en México. Vietnam tiene un déficit, les voy a poner un número bien fácil. Vietnam le compra 10,000 millones de dólares a Estados Unidos al año y le venden más de 200. Pero ellos no son el target somos nosotros. Entonces hay que ir trabajando y construyendo juntos en la narrativa, porque eso nos va a ayudar mucho desde la trinchera en la que cada uno de ustedes juegue y esté, a que podamos ir contando una historia distinta de por qué tenemos todos los datos para poder hacer que se defienda lo que está haciendo que funcione el día de hoy. Tenemos que trabajar mucho en sumarnos, en hacer comunidad, en estar presentes en las mesas de discusión que los inviten, porque hay que contar esta historia, porque una cosa sí es real, una mala decisión puede ser que se nos venga un momento todavía más complejo, que sigamos con ese tema de las 232, que sigamos con los aranceles. Nos quitaron la IEPA y aparentemente la IEPA funcionaba mejor, porque por lo menos lo que fuera de la región funcionaba. Entonces hay que sumarse a cualquier iniciativa que se les invite a que contemos una buena narrativa de cómo funciona esta industria. Ese es comercial para seguir apoyando a la región. ¿Por qué es importante lo que se vive el día de hoy aquí? Porque tenemos que entender una cosa, las empresas no pueden vivir transformando las ciudades como se espera por muchos gobiernos. La alianza que se generó aquí y el gran ejercicio que se logró aquí no ha sido fácil de replicar, y créanme que lo han intentado en otras partes de México y no ha funcionado. Todos los beneficios que se tienen en esta zona no son fáciles de replicar, pero eso es voluntad de muchos actores que se llevaron a un plan que me consta que tiene años de estarse dando una continuidad. Y ahí sí les quiero decir, hace ratito platicaba con Selene, evidentemente creo que se me nota en el acento que no soy de aquí. Allá en Nuevo León tenemos un gobernador medio simpático, que se le ocurrió ir a decir en la Ciudad de México que iba a llegar una inversión muy grande de Nvidia, y esa misma mañana lo estaban regañando. Porque las empresas no llegan porque el gobernador diga, las empresas no llegan porque la presión social te lleve, las empresas llegan porque está la infraestructura que se necesita para que las empresas lleguen. Y eso tiene muchísimo que ver en una integración real de los diferentes actores.
pero hoy cada uno de ustedes son parte de esa realidad, porque les quiero decir una cosa, las empresas deciden y parte de la decisión es saber cómo les está yendo a cada uno de ustedes. Y muchas veces la decisión final es hasta que tocan base con algunas de las empresas que ya están aquí. Entonces, hay que valorar mucho lo que se tiene, hay que valorar mucho el cómo está integrado el día de hoy, pero hay que cuidar mucho esta comunidad. Buenas prácticas, créanme que el tema sindical y el cómo se manejen los sindicatos es algo muy relevante, es algo que ha limitado mucho el crecimiento en otras zonas del país. Entonces hay que cuidar lo que funciona, hay que mejorar lo que no funciona, pero hay que hacerlo como comunidad, no en el aislamiento de cada empresa, y esa invitación es más fácil de hacer en una plataforma como esta. Es muy distinto hacerlo cuando estás en un stand-alone allá perdido en medio de la nada, que cuando formas parte de una plataforma. Qué padre que se den estos espacios, qué padre que se den la oportunidad de reunirse, conocerse, pero hay que sumarse también a que esos esfuerzos los lleven ustedes a tener un posicionamiento bien sólido. Quisiera concluir con decirles algo que para mí es indispensable compartirles el día de hoy. La expectativa que nosotros tenemos es que las mismas zonas, y eso los incluye ustedes, del país y las mismas plataformas como esta van a seguir siendo las que van a seguir captando las inversiones que van a llegar. Este año para nosotros ha sido un año mejor que el año pasado, so far. Al momento vamos viendo las cosas mucho mejor. Cuando les voy a decir una cosa, todo sigue gris. No ha cambiado nada del semestre pasado, el primer semestre del año pasado, este primer semestre, desde el punto de vista geopolítico, todo sigue igual. Sin embargo, la dependencia que tiene una economía como la de Estados Unidos de México, esa no va a cambiar. Y eso hace que seamos conscientes de una cosa, nos necesitamos. Parte del esfuerzo que nosotros hacemos es ir a hacer mucho cabildeo y estar presionando mucho para lo que se vaya a escribir para las negociaciones esperemos que se den en junio, la verdad es que lo creo, tampoco es que se acabe el USMCA en junio si no se ratifica, pero lo estamos haciendo mucho en Washington. Y nos decía una persona en Washington que México depende mucho de Estados Unidos. Y la respuesta que nosotros le dijimos, y Estados Unidos depende mucho de México. Hoy, con una población de 340 millones de habitantes, solamente el 3% de esa población trabaja en manufactura en Estados Unidos. Hace 30 años, con una población de 250 millones de habitantes, era el 8%. En Estados Unidos ya no quieren trabajar en manufactura. Tienen opción de trabajar en otro lugar la gente joven o los que están integrándose a la vida económica. Por lo tanto, hacerle frente a un tema comercial, a un tema que la pandemia nos sacudió a todos y nos dijo, el single source no jala, tienes que tenerlo por todos lados. Seguimos teniendo una dependencia muy grande en ciertos insumos de China. Yo no tengo nada en contra de China, por cierto, pero hay una realidad. Todo el mundo dejó de hacer los PCB boards, las cosas verdes que todos sus computadoras, celulares, todo trae. No hay un fabricante fuera de China en todo el mundo. Es real que tenemos una dependencia para algunos insumos. Si Estados Unidos quiere seguirle haciendo frente a este tema que nosotros le decimos que los países cada vez se vuelven más rojos, seguramente han visto una gráfica de cómo ha cambiado el tema comercial entre Estados Unidos y China y los países que tenían por mayor socio a Estados Unidos y ahora tienen a China. Si Estados Unidos quiere seguir avanzando y protegiendo ese tema, necesita a México y nos necesita a nosotros. Y lo que nosotros necesitamos hacer es trabajar coordinadamente para poder seguir cuidando buenas prácticas, poder seguir construyendo juntos soluciones, hacerlo de forma ordenada y concluyo con decirles y reiterarles, con construir y sumarse en plataformas como esta para que la voz sea escuchada y puedan seguir teniendo ustedes el éxito que han tenido hasta el día de hoy.
Hasta ahí terminaría. Muchas gracias por escucharme y si hay preguntas, pues adelante. Agradecemos a Alejandro Mendoza por compartirnos esta visión sobre el nearshoring y su impacto global desde decisiones locales. Si alguien gusta hacer una pregunta, haremos la misma dinámica que la ponencia anterior. De este lado. ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por la información que nos compartes y la ponencia. Yo tengo una pregunta referente a justamente el nearshoring. Como clúster, como industria, mencionabas que somos muy atacados pues en políticas, somos explotados en cuestiones de dinero prácticamente. Nosotros encontramos siempre soluciones y las exportaciones continúan y sí logramos sobresalir y continuar siendo un pilar económico para nuestro país. ¿Qué estrategia debiéramos de realizar o de manejar para que también dentro, sin afanes con fines políticos, poder lograr hacer que nuestro gobierno o bien nuestro entorno político también pueda ayudarnos a que este nearshoring se dé? Mencionabas que no podemos ir hacia el sur justamente porque no pasamos los primeros filtros, pero sabemos que podemos influir de manera positiva para que se gestionen tratados de libre comercio más flexibles, adecuados y justos. ¿Qué estrategia pudiéramos hacer para ser escuchados, para que nuestra voz sea escuchada y podamos mantener ya sea una estabilidad o una competencia entre todos los cambios y variables que nos mencionas? Está muy buena la pregunta. ¿Sí se escucha? Sí. Está muy buena la pregunta porque tiene muchas formas de responder, tengo muchas formas de responderte, pero te voy a ser muy franco. Hay una primera cosa que es una realidad. En la administración federal pasada hubo un recorte muy grande de personal y de talento técnico. En otras palabras, había un gran conocimiento técnico que fueron parte de los diseñadores de las reglas y las operaciones que tenemos el día de hoy. Es decir, si tú querías entender qué funcionaba con una regla octava, si querías saber qué pasaba con un cupo, etcétera, había interacción federal. Muchos de esos talentos han desaparecido. Entonces, hay un verdadero desconocimiento técnico en muchos actores de gobierno. No es que, yo no estoy aquí para defender a nadie, pero no es que todos actúen de mala fe y queriendo darle en la torre, sino que realmente por decidir una cosa, arreglar una cosa, descomponen otra. Entonces hay que estar muy participativos. Hay diferentes plataformas, hay muchos organismos en los cuales se pueden sumar, pero este tema educativo, les tengo que decir, esto es un caso real. Al equipo del USTR ahorita en Estados Unidos, que son los que ellos no son como en México, el secretario de Economía no es el que está renovando o renegociando el tratado, es el USTR o el US Trade Representative. Tenían conceptualizado que el programa IMEX era un programa para evitar el pago de aranceles. Nadie se lo podía explicar. Se le tuvo que ir a explicar cómo funciona esto. Lo que les quiero decir con esto es que sumen a sus corporativos a la discusión. Esa es la mejor respuesta que te puedo dar. Muchas veces tratamos de resolver lo interior para lo interior en México y para lo que sucede en México, y no perdamos de vista que tenemos una relación, no es solamente bilateral, Canadá también juega y es un papel importante, pero ustedes muchas veces tienen un corporativo, son parte de un grupo donde este tipo de soluciones no se les suma a ellos, no se les pide a ellos. Y te voy a dar un ejemplo muy claro. Si tú quieres tener una discusión del impacto que puede tener cualquiera de estas modificaciones que hoy están en proceso o de las que se vienen, como es el tema laboral, y tú quieres sentarlos a la mesa, en una mesa de discusión, una mesa de trabajo con actores del gobierno estatal o del gobierno federal, que se presentara aquí el CEO para poder mostrar el impacto que tiene a nivel global de la organización, de todo lo que la cadena de suministro de la que forman parte,
encuentras un eco muy distinto, pero eso rara vez sucede. Nos quedamos con el efecto muy localista. Y entonces en lo localista muchas veces piensan que es porque no quieres pagar, lo quieren asociar con un tema 100% operativo que no es el caso, porque como bien dices, lo han resuelto y lo seguirán resolviendo. ¿Qué les recomiendo a ustedes? Que se comunique de forma profesional, transparente, pero inteligente a los corporativos para que los inviten a que se sumen en las iniciativas de comunicación y participación en las mesas de trabajo de México. Esa sería una recomendación que yo te haría. Gracias. ¿Alguien más desea hacer alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi pregunta va, bueno, yo trabajo aquí en una empresa de la industria automotriz y tenemos una cadena de suministro, pues traemos de Asia, traemos de Europa, traemos de Norteamérica y exportamos en la industria automotriz. Y yo soy el más feliz de que traigan la proveeduría local, ¿verdad? Actualmente es un porcentaje muy grande que traemos de Europa y de Asia. Entonces ya sabes, con todos los cambios, casi yo tengo que estar monitoreando si hay un tifón en China, si hay una huelga de Lufthansa y X cosas, ¿no? Pero después hay algo que desmotiva un poco, que terminan diciendo, oye, ¿sabes qué? Pues no hay proveedores como a ese nivel de tecnificación que se necesita y terminamos trayendo otra vez de Italia y traemos trayendo otra vez de Alemania o X cosa. ¿Cómo podemos ayudar? O tú que tal vez estás viendo a diferente nivel, ¿qué se está haciendo para escuchar a la industria y decir, tenemos que desarrollarnos y te hablo, ni siquiera te hablo de vamos a hacer semiconductores, ¿no? Te hablo, vamos a hacer piezas de aluminio con la precisión que se necesita en la industria automotriz. Y a veces son contados. Y luego ves los precios y dices, ¿sabes? Creo que mejor lo traigo de China, pago todos los aranceles y doy la vuelta otra vez, ¿no? ¿Qué se está hablando al respecto? ¿Cómo podemos ayudar a mejorar esa base de proveedores? Porque pues sería mucho mejor para otras empresas saber que no solo vienen y se ubican aquí, sino su proveeduría también es regional. Hace algunos años siempre la excusa era que no se hacía bien el comparativo del costo total ya aterrizado, haciendo una traducción muy mal hecha, pero que no se hacía bien ese ejercicio y que no era tan caro México. No, sí es más caro México. O sea, a final de cuentas sí es más caro. ¿Por qué? Porque no existe esa profesionalización. Y otra cosa que no existe es la integración. Si tú quieres hablar con una empresa que tiene un proceso de metal fabrication, cualquiera que sea el proceso, sea de aluminio o sea de cualquier otro tipo de metal, y le quieres pedir pintura, pero además le quieres pedir una integración de inyección de plástico y algo de… Miren, estoy pensando en algo muy sencillo. Y los voy a mover de industria para que vean que la industria automotriz no es la única. Piensen en dispositivos médicos. El 97% de una máquina de rayos X viene de China. ¿Por qué? Porque las cadenas de suministro están muy bien integradas en China, porque en China hubo un plan que se llevó a cabo. Hoy ese plan nosotros vemos otra cosa que tiene que ver con si hay o no subsidios. Alguien dijo subsidios por aquí, gracias. Subsidios que evidentemente en algunas industrias sabemos que son reales. Lo que puede haber en México tiene que ser un proceso de desarrollo. Y el problema es que, esto se los voy a decir real, muchas veces pedirte a ti, en la empresa que estés, que trabajes con otra empresa que es seguramente tu competidor, para que en conjunto desarrollen proveeduría local, es como pedirle al sol que no salga al día siguiente. Romper eso cuesta mucho trabajo. Y eso se los digo porque lo hemos vivido, hemos sido testigos, hemos tenido oportunidad de trabajar con varios de los OEMs
y nos piden ayuda con sus Tier 1s y dices, oye, pero están batallando los dos con lo mismo, ¿por qué no los ayudamos a que? Muy difícil. Entonces, ¿qué tiene que haber? Tiene que haber un planteamiento estratégico y tiene que haber un plan de trabajo. Un plan de trabajo se lleva tiempo, tiene que haber un presupuesto y tiene que haber un tryout para poder llevar a cabo eso. Las empresas realmente tienen muy poco tiempo para reaccionar y llevar a cabo esos proyectos, llamémosle un proyecto de mejora, con un outsider. Normalmente eso no lo vemos. Entonces, invitación sería a que hagan la prueba de tener un ejercicio de colaboración con otras industrias. Eso sí sucede en los países que decías tú ahorita. Si tú vas a Alemania, hay colaboración entre las industrias, aunque sean competidores para desarrollar una cadena de suministro en conjunto. Aquí no lo hacemos. Me vas a ver los precios, me vas a saber mis secretos. Se nos cruzan muchas variables de gobernanza, se nos cruzan muchas variables que nos hacen muy retador el poderlo hacer, pero la invitación sería a que hoy, dadas las circunstancias, dado a que serías más feliz si no tuvieras todos estos problemas a importar, a que hagan un proyecto de ese tipo. Esa es la única forma, porque la demanda se tiene que poner en conjunto para que se pueda hacer un proyecto de este tipo. Demandas aisladas va a ser siempre muy difícil. Yo no te resolví nada, pero esa es una idea. Sí, adelante. Sí, justo va ligado a lo que comenta aquí Víctor. China tiene, de toda su capacidad instalada en el supply chain, está ocupando solamente el 73%. Es decir, China tiene cerca de un 27% de capacidad instalada libre a nivel global en cuestión de manufactura. Entonces eso naturalmente los empuja a voltear a ver hacia afuera en dónde van a colocar esa manufactura, y eso ya lo estamos viendo. El caso que comentas del que está monopolizado el tema del desarrollo de semiconductores, de PCBs, todo el tema electrónico, eso lo vimos en el rompimiento de las cadenas en la pandemia. Ahora, este plan que tú comentas o lo que le sugieres a las empresas que ya están instaladas aquí, y acabas de comentar algo muy importante, es un tema de factor tiempo, ¿no? Sin embargo, de manera paralela estamos viendo que las inversiones que están llegando son chinas y seguirán siendo chinas, por lo que parece, ¿no? Entonces, ellos llegan con esta capacidad instalada, ellos llegan con lo que tú conoces como un one-stop shop con todo lo que tienen integrado, con los subsidios, capacidad instalada y prácticamente inversiones que pueden arrancar en menos de 6 meses o un año. Y por el otro lado estamos viendo que se necesita desarrollar proveeduría local. ¿Qué pasa cuando esto está sucediendo de manera paralela y al desarrollo local lo están dejando fuera por tema de competitividad? Entonces, esta parte, justamente como las empresas, y me refiero a las que están aquí en México y sobre todo las empresas locales, que son las que buscamos que se impulsen, que se desarrollen, pero les cuesta mucho trabajo poder competir contra la manufactura asiática. Y si lo que está llegando y seguirá llegando es asiático, ¿cómo van a competir contra eso? Mira, la verdad es que la industria automotriz, en la cual trabajé 5 años, hace mucho tiempo, vives al segundo y es muy retador porque estás todo el tiempo tarde y ya saben ustedes de qué estoy hablando, ¿no? Hay otras industrias que sí están haciendo una tarea interesante. No todas las industrias, ahorita les decía el equipo de equipos o dispositivos médicos, porque es un ejemplo real, que están empezando a ver y a hacer estos tryouts. Y yo quisiera responderte de una manera muy sencilla. Conocen esa expresión de estar paralizado por análisis, ¿no? Eso le ha pasado a la industria por muchos años. Ya sabes que sí, pero luego los nos, entonces todos los nos hacen que la hipótesis entonces se desecha y mientras tanto el tiempo premia y sigues trabajando como estabas trabajando. Hay otras industrias que están haciendo espacios a lo largo del tiempo con un proyecto a largo plazo para que esto funcione. Y tomen como ejemplo la plataforma en la que estamos el día de hoy. Esta idea no nació hace 20 años.
fue mucho tiempo antes. Si quieres que algo funcione, tienes que hacerlo un hábito, tienes que hacerlo un compromiso, y eso, por eso les decía, si en esto lo juntamos con la primera pregunta de sumar a los corporativos, de que vean que en México eso ya cambió y ustedes son testigos, ya no es operaciones de mano de obra intensiva, hay mucha aportación de valor en México. Que formemos parte de ese desarrollo de proveeduría, la única respuesta que te puedo dar es tomen programas pilotos, hagan un ejercicio, no puede ser de comparativa inmediata de precios, tiene que ser de mediano y largo plazo. Pero si no empiezas con un commodity que te lo permita, porque lo normal es que siempre vas a donde más te duele. Ve a donde tengas un insumo que te permita que tengas margen, porque en todas las operaciones sucede lo mismo, hay productos que tienen más margen que otros. Ve donde tengas más espacio, donde tengas menos estrés y diseña un programa ahí. Busca hacerlo en conjunto y en colaboración, pero es un programa de mediano y largo plazo. Pero siempre, y en la industria automotriz es muy retador, porque es altísimo volumen, todo es para ayer, entonces normalmente no tienes tiempo de darte estos espacios. Pero qué curioso, porque les voy a decir una cosa, una de las principales cosas que se exportan desde aquí, más allá de los vehículos y de los componentes para los vehículos, tienen que ver con la gran integración que empezó a haber aquí. Ya hay empresas aquí que hacen maquinaria, ya no es un producto, es maquinaria, y se exporta maquinaria desde aquí. Ese es un ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas, pero ¿sabes qué? Nos vienen a poner el ejemplo de fuera, de cómo sí se puede hacer un plan. Y lo que nosotros no podemos hacer es una integración del empresariado local con un proyecto específico, porque nadie está dispuesto a ceder. Entonces tiene que haber un esfuerzo, y el mejor esfuerzo empieza con ustedes, que son las empresas tractoras, los Tier 1, los consumidores, que puedan orquestar esto y que tengan la disposición y el tiempo para hacerlo. Es un proyecto muy de largo plazo, pero es la única forma de darle la vuelta, porque de otra forma no vamos a llegar nunca a hacerlo. Y no por eso tenemos años, y aquí estamos el día de hoy hablando de lo mismo. Pues muchas gracias por su atención. Me dio mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Que tengan bonito resto de semana. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. De nueva cuenta, invitamos a Gonzalo León Zavala para la entrega de reconocimiento por la destacada participación de Alejandro Mendoza en GPI Talks. Alejandro, muchas gracias por tu participación, y en reconocimiento, Guanajuato Puerto Interior te entrega muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Guanajuato, gobierno de la gente.